para conversar y analizar con Alfonso. Alfonso. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya nos saludamos. Sí. ¿Cuántas cosas, eh? Sí, estaba viendo, esta noche. mientras hacían la entrevista con Antonio, a espaldas de ustedes estaban las cifras de la destitución de Dilma, ¿no? Que fue 61-20, creo. Sí, fue sí. una diferencia muy amplia. O sea, ya hemos hablado del tema, pero solo para mencionar dos o tres cosas. Decíamos un tema estructural, que lo de Dilma es la cara más visible y dramática, pero la corrupción atraviesa el Brasil, está enquistada en todos los partidos y salpica a quien hoy asume como presidente. Del otro lado hay que decir también que cuando se habla del golpe de Estado, quien hoy asume como presidente era el vicepresidente de Dilma, electo con la misma cantidad de votos que Dilma, y además era líder o una de las principales figuras de un partido que fue decisivo para que el PT ganara todas sus elecciones y además para que el PT pudiera gobernar. Es decir, no estamos... eso es lo que puede sorprender del caso de Brasil, y es que no se trata de adversarios políticos desde siempre, se trata de aliados políticos. O sea, es una alianza política que se quiebra y a partir de una serie de denuncias, y como yo decía al comienzo, muchos de los colaboradores de Lula, el PT en muchos sentidos, abrió muchas esperanzas, hizo muchos cambios en mucha gente de Brasil, pero también decepcionó. Muchos de los principales colaboradores de Lula están presos hoy en Brasil, mucho antes de este escándalo. Por tanto, lo del Brasil está viviendo momentos dramáticos, pero el tema va mucho más allá de lo de Dilma y también del facilismo del blanco y negro. Hubo un golpe parlamentario, una cosa bastante inexplicable, cuando en algunos países se dice no intervenimos aunque se esté ejerciendo la mayor de la violencia, sino otras, aunque el país aplique sus normas constitucionales, se dice se hacen manifestaciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un caso muy complejo, muy delicado, pero que va mucho más allá de la persona de Dilma, que todo indica no es una persona que se haya favorecido personalmente de la corrupción. Sí, y además que no queda inhibida de hacer política. Eso es importante. Quizás en 2 años la tengamos haciendo campaña para volver a la presidencia. Eso es importante porque se votaban dos cosas hoy, la destitución y la inhibición por creo que eran 8 años. 8 años. Y hubo allí, no digo una situación de contemplar las dos partes, pero bueno, no se votó la inhibición y eso para ella es muy relevante. Y eventualmente para el futuro del PT, que no se sabe cuál es, porque el PT solo nunca hubiera podido gobernar Brasil. Y los que son hoy sus principales aliados están totalmente en contra. Es decir, hay un quiebre en la historia del Brasil, sobre todo en lo que tiene que ver después de la dictadura. El PT y el PMDB son dos de los partidos más estables y de más larga vida de Brasil, pero Brasil tiene un sistema de partidos muy débil. Claro. Recién con estos dos partidos, el PT es uno de los partidos que tiene más larga trayectoria y sin embargo es un partido que empezó prácticamente después de la dictadura. Pero además, Alfonso, como tú muy bien decías, varios de los principales asesores de Lula fueron cayendo presos. Y Lula nunca tuvo problemas, pero en estos días que transcurren está siendo severamente cuestionado y uno no sabe qué va a hacer en su futuro. Están apareciendo también denuncias que lo involucran, habrá que verlo. Lo que yo digo es que el Parlamento y la justicia sirven en un caso, sirven en todos los casos o no sirven. Claro. Quienes creen que no sirven, que digan que no sirven, pero entonces la medida tiene que ser lo mismo. Muy brevemente sobre algunas de las cosas que conversaban con nuestro invitado, con el senador Bordaberry. De algún modo ustedes en la entrevista repasaron algunos de los hechos de coyuntura, pero todos los cuales tienen que ver con un reto muy importante, que es, yo diría, casi la sobrevivencia de futuro, supervivencia de futuro, pero sobre todo cuál va a ser el papel de un Partido Colorado que históricamente es el partido del Estado, el partido de gobierno, que es el que gobernó por lejos más tiempo a lo largo de la historia del Uruguay, que fue gobierno en tres de los gobiernos, en tres de las administraciones posteriores al golpe de Estado, y que sin embargo se encuentra en un momento muy crítico, se encuentra en el momento más bajo de su historia, y le es muy difícil volver, por varias cosas. Una porque, bueno, ya el nacimiento del Frente Amplio en su momento y el surgimiento del Frente
allí ya en el 71 de golpe como una fuerza muy grande dentro de Montevideo, implicó un desafío para un partido colorado que tenía históricamente su mayor electorado en Montevideo. Y después el Frente empezó a crecer también en Canelones, que era el segundo de los dos lugares. Los dos grandes centros electorales históricos del Partido Colorado fueron desafiados por el Frente y el Frente fue creciendo y lo superó. No ha logrado revertir esa situación y ese es uno de los grandes problemas que tiene. Tiene notorios problemas en la renovación de los liderazgos. Apareció en un momento la figura de Pedro Bordaberry, pero no el partido está, en un momento le dio un empujón, hoy es un partido estancado y en retroceso, y un partido que creció siempre, estuvo siempre, actúa digamos, desde el poder. Es muy difícil actuar desde el llano. Es decir, el Partido Colorado hoy no está en el gobierno nacional, no maneja por tanto empresas públicas, casi no tiene intendencias, es una situación de minoría muy clara en las dos cámaras. Por tanto, el escenario en el que actúa es complejo y crecer desde allí es muy difícil. Y es decir, no maneja los resortes del poder. Tampoco tiene, como tenía tradicionalmente, dos grandes sectores. Esto, yo sé que en el sector de Pedro Bordaberry no todo el mundo está de acuerdo, pero el Partido Colorado creció y se mantuvo fuerte cuando hubo un vallismo fuerte. Es decir, dos sectores, uno de los cuales era el vallismo, o dos sectores vallistas que competían. La 14 de los hijos de Valle de Ordóñez, la lista 15 de Luis Valle, después de Jorge Valle, la 15 de Jorge Valle del Foro Vallista, es decir, y para atrás podemos ir. Hoy no existe ese y otro. Y ahora aparece un nuevo factor, que algunos pueden ver como un factor menor, pero no lo es, y es el factor Novik. Ustedes lo hablaban recién con Pedro Bordaberry. Novik es una persona que se ha lanzado a la política desde fuera, aunque tiene una actuación política anterior, vinculada más bien al Partido Colorado, que está diciendo firmemente que no quiere ingresar a los otros partidos y que todo indica, va a largarse por su camino. Es decir, la realidad actual del Uruguay hace que quienes estén en la oposición, hoy los partidos tradicionales o los que vayan a aparecer allí, no es necesario que comparezcan electoralmente juntos en la primera ronda porque existe el balotaje para eso. Entonces hay que ver qué es lo que hace Novik. Pero Novik ya le ha quitado legisladores al Partido Colorado. Tiene ediles que responden a él. Por tanto, este es un factor que también hoy complica más a un Partido Colorado, bueno, y a un líder como Pedro Bordaberry, para tratar de devolver a ese Partido Colorado a la situación histórica. Es decir, la gran pregunta hoy es, ¿Novik es, desde este punto de vista, un eventual aliado importante o un adversario peligroso? Bueno, el tiempo lo dirá. Y el tiempo dirá si Bordaberry sigue o se va para la casa. Bueno, también, hoy dijo eso muy importante, ¿no? Está planteándose su futuro y eso también es otro factor que puede remover al propio Partido Colorado. Bueno, ¿qué te parece un ratito Oscar Larroca? ¿Cómo no? Y Sol y Palma, además, en el cierre de Código País. En instantes nada más. Ya volvemos, ¿eh?